Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿vale? Prácticamente le comento, señorita, que este nuevo curso, ¿sí? Es un curso de probabilidad y estadística. Ventajas, el curso no está muy complicado, la verdad. El curso es muy sencillo, está más ligero que el otro, obviamente, la parte de estadística. Vamos a intentar abarcar todo lo que se pueda, ¿sale? Así que, por favor, mucha atención. Bueno, la primera pregunta que nos haríamos, obviamente, sería, ¿qué es la estadística? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y bueno, resulta que formalmente uno nunca puede empezar a definir, ¿sí?, el concepto de estadística si la persona no conoce los conceptos básicos de estadística, ¿sí? O sea, la estadística prácticamente para que pueda ser definida se necesita que se sepa qué es una población, qué es una muestra, qué es una unidad de observación, qué es una variable y qué son los datos. Cuando nosotros terminemos prácticamente de definir esos conceptos, pues a usted le va a quedar sumamente claro qué es la estadística, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la definición 1.1, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición 1.1? Ojo, nos dice, una población es un conjunto de personas, objetos o eventos de los cuales nos interesa estudiar alguna de sus características, ¿sí? Mucho cuidado que cuando estamos estudiando una materia de economía, una materia de crecimiento poblacional, la definición de población normalmente se asocia pues prácticamente a un conjunto de personas. De hecho, nosotros cometemos el error diariamente de creer que una población es un conjunto de seres humanos y no. Resulta que en probabilidad y estadística el concepto de población es más amplio de lo que parece, ¿sí? Podemos hablar de una población de personas, podemos hablar de una población de objetos, podemos hablar de una población de eventos, podemos hablar de una población de lo que sea, ¿sí? Desde luego, la población en estadística se elige dependiendo a lo que a ti te interesa estudiar, ¿sí? Por eso es que nos dice que de una población de la cual nos interesa estudiar alguna de sus características, ¿sí? Aquí viene un ejemplo, ¿sí? Imagínense que a lo mejor yo estoy interesado en hacer algún estudio, ¿sí?, sobre personas fumadoras, ¿sí?, o sobre la drogadicción. Desde luego, para que ese análisis sea exitoso, mi población tiene que ser un conjunto de personas mayores de 18 años. Porque en teoría las personas mayores de 18 años son pues las personas que deberían, ¿no?, de estar, tienen, digamos, por así decirlo, la conciencia de decir yo quiero drogarme, yo quiero tomar o yo quiero fumar, ¿sí? En teoría, ¿no? Porque eso es pura teoría actualmente. Sin embargo, esa sería tu población de estudio, ¿sí? Otro ejemplo, a lo mejor yo estoy interesado, ¿verdad?, en hacer un análisis estadístico para estudiar los animales que se encuentran en peligros de extinción, ¿sí? Los animales que se encuentran en peligro de extinción. Entonces, mi población, desde luego, ahí va a ser el conjunto de animales, ¿sí? O en otras palabras, más específicamente, ¿no? Si a lo mejor yo estoy interesado, ¿verdad?, en estudiar, ¿sí?, los animales que se encuentran en peligro de extinción, pero alguno específico, como puede ser algún reptil, algún ave, algún felino, mi población va a ser el conjunto de todos esos reptiles, de todas esas aves o de todos esos felinos, ¿sí? Esa es la definición, ¿vale? De la misma forma, si yo estoy interesado en estudiar prácticamente cuál es alguna marca en específico de ropa o alguna marca en específico de laptop o de celular que sale buena, ¿sí? Pues desde luego mi población en estudio ahí sería un objeto, ¿sí? Entonces, ya llevamos un caso en donde la población en estudio es personas.
Ya también llevamos un caso en donde la población en estudio son objetos. Pero ¿qué hay de los eventos? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo estoy interesado en hacer un análisis estadístico de las temperaturas máximas del estado de Oaxaca, por ejemplo? ¿No? Actualmente en Oaxaca está haciendo bastante calor. ¿Sí? Eso es un evento natural, un suceso, que son las famosísimas temperaturas máximas. Entonces, en ese caso, mi población, ¿verdad? Pues va a ser el conjunto de todas las temperaturas máximas diarias registradas en el estado de Oaxaca y en las diferentes regiones del estado de Oaxaca, ¿sí? O sea, la población en probabilidad y estadística no necesariamente tiene que ser un conjunto de personas, ¿sí? La población en estudio, pues prácticamente depende, ¿verdad? De qué es lo que se quiere analizar. Va otro ejemplo. A lo mejor yo estoy interesado, ¿verdad?, en hacer un análisis estadístico de cuántas personas padecen diabetes en el municipio de Jojocotlán, ¿sí?, de Oaxaca. Pues entonces mi población de estudio, ¿verdad?, tiene que ser el conjunto de todas las personas que pertenecen al municipio de Jojocotlán, Oaxaca, ¿sí? Porque pues ellos solamente es mi sector de interés y yo los quiero entrevistar, ¿sí? En objetos podríamos considerar algo muy interesante. Como usted sabe, pues precisamente, ¿sí?, en algunas empresas se elaboran los famosísimos alimentos transgénicos, ¿sí? Los alimentos transgénicos, como usted los conoce, ¿sí?, o si usted sabe, pues prácticamente son alimentos que son modificados genéticamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean más resistentes, para que estéticamente se vean más bonitos, para que las plagas no se los coman y resistan la lluvia, ¿sí? De hecho, la mayor parte de frutas y verduras que nos venden en las tiendas son alimentos transgénicos, alterados y modificados genéticamente, ¿sí? Entonces, para una empresa productora de frutas, ¿sí?, una característica de interés que a lo mejor a ellos les importa es cuántas semillas tiene una naranja, ¿sí? Porque a final de cuentas, eso implica más calidad. ¿Qué es mejor? ¿Un aguacate que tenga más semilla o menos semilla? Pues menos semilla, porque un aguacate si tiene menos semilla tiene más producto. Entonces, en ese caso, para esa empresa, su población de estudio es el conjunto de todas las naranjas, porque lo que van a hacer es hacer un pequeño estudio de todas las naranjas para ver cuál es la mejor naranja o cuál es la naranja que está siendo tratada de la mejor forma posible para que tenga el menor número de semillas, ¿sí? De la misma forma, a lo mejor yo estoy en una empresa y estoy interesado en estudiar el tiempo de vida de una laptop o de una bombilla, ¿sí?, eléctrica, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los dos casos, la población o es el conjunto de laptops o es el conjunto de bombillas, respectivamente, ¿sí? Y un último ejemplo, imagínense, por ejemplo, que yo estoy interesado en hacer un análisis estadístico sobre ahora sí, sobre la frecuencia con la que ocurren los terremotos en la Ciudad de México con una determinada magnitud, ¿no? En ese caso, mi población de estudio es un evento o un fenómeno natural. En este caso, lo que yo haría sería prácticamente ir directamente a alguna estación meteorológica y pedir los datos necesarios para que yo pueda llevar a cabo mi análisis estadístico, ¿sí? En ese caso, desde luego, mi población es el conjunto de todas, absolutamente todas, pues las mediciones en escala Richter de terremotos y sismos que han ocurrido, pues prácticamente a lo largo de bastante tiempo, ¿no? A lo mejor de 1990 al 2010, ¿sí? Todos los registros de sismos y terremotos que han ocurrido, ¿no? Entonces, ahí en ese caso sería eso, ¿vale? Entonces, la población es un concepto sumamente amplio, ¿sale? Y bueno, a ver, vamos a dar acá lectura. Nos dice que en un estudio estadístico la población debe especificarse lo más completamente posible, dependiendo de lo que se desee o se pueda estudiar o observar y de cómo sea posible medir las características de nuestro interés.
Y aquí nos dan otros ejemplos, ¿no? Nos dice, como ejemplos de posibles poblaciones para algún estudio tenemos los siguientes, ¿sí? Número 1 nos dice, ¿sale? El número 1 nos dice, un conjunto de personas mayores a 18 años que son fumadoras, ¿sí? Ese podría ser un conjunto, ¿verdad? De estudio, ¿no? Interesado, pues, para a lo mejor varias organizaciones, ¿verdad? O para alguna persona en específico, ¿sí? Observen que también nos ponen como población un conjunto de artículos producidos por una maquinaria, ¿sí? Entonces, también podría ser como un ejemplo de población, un, un conjunto de velocidades a las que viajan automovilistas en un cierto punto de una avenida, ¿sí? O lo que les decía, podría ser un conjunto de los números de semillas en las naranjas de cierta especie cultivada en una cierta temporada, ¿sí? Mi población de estudio podría ser un conjunto de votantes en una elección, a lo mejor para que yo conozca su preferencia electoral o cuál es su candidato que ellos están apoyando. Pero también podría ser, por ejemplo, un conjunto de pacientes con una cierta enfermedad, ¿verdad? A lo mejor yo estoy interesado, ¿no?, en hacer un estudio profundo, a lo mejor de las personas que padecen cáncer, por así decirlo, ¿sale? Y pues por obvias razones, entonces esa sería tu población de estudio, ¿no? Quiero que observe que también un conjunto de alumnos que reprobaron el examen también es una, pues prácticamente una población de estudio, ¿sí? Entonces, algo muy importante que nos dice aquí es que prácticamente, ¿sale? El concepto de población es sumamente amplio, ¿vale? Bien, bien. Entonces, fíjese, si se dio cuenta, el concepto de población es amplio, ¿sí? El concepto de población puede abarcar desde una población humana, una población de animales, ¿sí? Una población de plantas, una población de objetos que podrían ser plumones, lapiceros, tornillos, laptops, bicicletas, coches, pero también podría ser un conjunto de eventos, ¿sí? Este conjunto de eventos, pues prácticamente puede ser a lo mejor un conjunto de temperaturas máximas o mínimas diarias registradas, no sé, en alguna región de Oaxaca o en una ciudad en específico o en un pueblo en específico. También podría ser a lo mejor el conjunto de cantidad de lluvia o precipitación que ocurre en algún lugar en específico, ¿verdad? O podría ser simplemente el conjunto de todos los sismos y terremotos que ocurren diariamente en el DF, ¿no? O sea, el concepto de población es muy amplio, ¿sí? Sin embargo, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante. Y algo que nos mencionaron ahorita, ¿sí? Algo que nos mencionaron ahorita, ¿vale? Ahorita nos mencionaron que es importante, ¿sí?, que cuando tú eliges una población, la población se debe delimitar y se debe de dar con la mayor precisión posible, ¿sí? Porque entre más específica sea mi población de estudio, ¿sí?, más fácil va a ser identificar a qué parte o a qué sector de la población yo debo entrevistar. Y por lo tanto, si yo sé cuál es esa parte o sector de la población que yo debo prácticamente entrevistar, desde luego que mi análisis estadístico va a ser más veraz, ¿sí? O va a ser prácticamente mucho mejor, ¿sí? O sea, vamos a sacar conclusiones verdaderas, ¿sí? No solo conjeturas, sino conclusiones verdaderas, ¿sí? Entonces, miren, yo aquí, señorita, puse un ejemplo prácticamente de cómo a veces uno tiene que ir precisando, puliendo, depurando para elegir pues precisamente una población de estudio, ¿sí?
Y entonces, quiero que observe algo interesante, ¿sí? Mire, vamos ahí con el número 1, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, que usted y yo decimos, bueno, vamos a hacer un análisis estadístico y nos dejan un trabajo, tenemos que hacer un estudio estadístico y nosotros decimos, sale bien, decimos, vamos nosotros a hacer un estudio, ¿sí? Del síndrome de Down, ¿vale? Acá está. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? O sea, nosotros ya dijimos, vamos a hacer un estudio del síndrome de Down, ¿sí? Pero quiero que observe que ese estudio no está muy pulido, ¿sí? Porque la primera pregunta que te harías es, ¿ese estudio del síndrome de Down se va a aplicar únicamente a niños, a adultos, ¿sí? A ancianos, ¿sí? No se especifica nada de eso. Y entonces observe cómo en la parte 2 ya especificamos un poco más, ¿sí? Cuando prácticamente nos dicen que vamos a realizar un estudio del síndrome de Down en niños. Ya está todavía más claro, porque ya sé lo que voy a analizar o ya sé lo que ya sé de lo que va a tratar mi encuesta. Pero además, también ya sé que lo voy a realizar únicamente en niños, es decir, no en adultos, no en ancianos, ¿vale? Entonces, eso es algo importante. Pero quiero que observe en el inciso prácticamente 3, o en el inciso 3, cómo especificamos todavía aún más esta parte para que nosotros podamos elegir de forma exitosa nuestra población, ¿sí? Observe, nos dice estudio del síndrome de Down en niños de 4 a 8 años, ¿sí? Y es que en el segundo inciso, yo ya sé lo que voy a analizar o ya sé de qué va a tratar mi encuesta. También ya sé que lo voy a realizar con los niños. Pero la pregunta es, ¿a qué niños? Y ya en el tercer punto, se especifica prácticamente que se va a hacer ese estudio, pero en niños de 4 a 8 años. ¿Sale? Entonces observe cómo, conforme vamos avanzando, vamos puliendo precisamente nuestra población de estudio, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí pareciera que ya está súper bien, ahora sí que nuestro planteamiento, pero quiero que observe, ¿sí? Que el inciso 3 queda todavía un poco vago, porque si bien ya sabemos que vamos a hacer una entrevista sobre ese síndrome a niños de 4 a 8 años, aquí entra la pregunta, pero ¿qué niños de 4 a 8 años vamos a entrevistar, ¿no? Queda muy ambiguo. No sé, a los niños que viven en la calle o a los niños que están en alguna escuela en específico o a los niños que pues prácticamente, no sé, están en un orfanato o algo, o sea, no queda claro. Entonces quiero que observe que que en el inciso 4 ya se especifica esa parte. Me está diciendo que esta entrevista se va a hacer para los niños de 4 a 8 años en establecimientos educativos. Es decir, no vas a andar entrevistando a los niños que anden en la calle, no. Simplemente vamos a ir a entrevistar a todos aquellos, pues precisamente niños de 4 a 8 años, pero que los vamos a encontrar en establecimientos educativos. Sin embargo, aunque el 4 ya se ve muy específico, quiero que observe que la palabra establecimientos educativos queda un poco ambigua, porque existen dos tipos de establecimientos educativos, los públicos y los particulares. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Que nos quedamos ahí con la idea todavía de que no sabemos a qué tipo de establecimiento vamos a ir, ¿sí? Y entonces, en la parte 5, ya remata automáticamente eso último, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya me especifica que este estudio lo vamos a hacer sobre los niños de 4 a 8 años, pero no en establecimientos públicos, sino en puros establecimientos particulares, ¿sí? Y así nosotros poco a poco ya sabemos bien hacia dónde vamos a enfocar ese estudio o análisis estadístico, ¿sí? Ahora bien,
Ya con el 5 ya parece que ya está súper bien, ¿sí? Nuestro análisis, ya bien fundamentado, ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que busca, ya sabe dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Sin embargo, hay un pequeño detalle, ¿sale? Si nosotros estamos en una región o en un lugar, ¿sí? Desde luego que van a haber un montón de establecimientos educativos en la zona norte, en la zona sur, en la zona este u oeste. Se tiene que especificar, desde luego, ¿verdad?, sobre qué centros educativos particulares, de qué zona voy a, pues prácticamente hacer esa entrevista. Observen que acá la única diferencia entre las 5 y las 6 es que en las 6 ya especifica, ¿sí?, el lugar en donde vamos a empezar a abordar a los centros educativos particulares y hacer esa encuesta sobre el síndrome de Down, ¿sale? Sin embargo, sí, aunque la persona que lo esté haciendo sepa, ¿verdad?, en dónde lo va a realizar, tú tienes que especificarlo. Observe qué diferencia ya esto último. Se sabe cuál es el tema que va a abordar, pues precisamente tu análisis estadístico, ¿sale? Se sabe que lo vamos a hacer, ese análisis estadístico, en niños, no en adultos, no en gente de la tercera edad, ¿sí? Y además también sabemos que a los niños a los que nosotros vamos a entrevistar, pues prácticamente deben de tener de 4 a 8 años, ¿sí? Y además ya se nos especificó que ese estudio se va a realizar prácticamente en establecimientos educativos, ¿sí? Y además se le da un plus más porque te dice que pues prácticamente va a ser en la zona norte de la ciudad de Quito. O sea, menciona el lugar en donde se está haciendo prácticamente este análisis estadístico. Entonces, observe cuál es la diferencia desde el 1 hasta el 7, ¿sí? Hay una diferencia abismal, porque la última ya cumple todos los requisitos. Sabe, ¿verdad?, cuál es el estudio que va a realizar, sabe cuál es la población en estudio que va a trabajar, ¿sí? Sabe también cuál es el lugar a donde debe de ir y la región y la ciudad en donde va a ir a realizar, pues prácticamente esto. ¿Sale? Muy bien. ¿Sale? Esto es importante, vamos a leer acá. Nos dice, fíjese que en cada redacción se ha ido puntualizando la población objetivo. Por ejemplo, en el punto, ¿sale? Uno no sabe prácticamente nada de hacia qué población va dirigido el estudio. Y en los sucesivos puntos se va aclarando cada vez mejor y determinando con mayor precisión la población en la que se va a realizar la investigación. Y a pesar de ello, en algún momento del proceso, el investigador debería establecer geográficamente cuál es esa zona norte. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora bien, entonces ya sabemos lo que es una población. Ahora vamos a ver el concepto de unidad de observación. Deme un minuto, señorita. Listo. Bien, entonces ya está, ¿sale? Entonces mucho cuidado cuando hagamos un análisis estadístico. Siempre debemos de precisar cuál es nuestra observación, ¿sale? Nuestra población.
Bien, ahora, una vez que ya sabemos qué es una población, ¿sí? Y lógicamente, ¿no? Dependiendo a lo que a nosotros nos interese, vamos a elegir una población, ¿cierto? Vamos a ver qué es una unidad de observación, ¿sí? Pero antes de ellos vamos a dar otros ejemplos de población, ¿sí? Ejemplo, yo estoy interesado, ¿verdad?, en saber o hacer un estudio acerca de cuáles son las principales enfermedades que presenta a lo mejor una mujer que está embarazada. Desde luego, mi población va a ser el conjunto de mujeres en estudio, ¿verdad? No voy a considerar siquiera a los varones, porque los varones no se embarazan, ¿sí? Pero puliendo un poquito más, yo debería de considerar únicamente a todas aquellas mujeres que lógicamente ya estuvieron embarazadas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que pulir, ¿no? En ese sentido. De la misma forma, si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio estadístico o quiero hacer un estudio acerca de, no sé, del índice de reprobación, ¿verdad?, de los alumnos de una cierta universidad, pero yo quiero hacer un estudio sobre el índice de reprobación en matemáticas, ¿sí?, en una cierta universidad, pues desde luego que mi población de estudio, si bien van a ser todos los alumnos, ¿verdad?, porque solo los alumnos son los únicos que me van a decir qué tan frecuente reprueban, por ejemplo, la materia de matemáticas, ¿sí?, pues prácticamente hay que precisar un poquito más esa población. Porque imagínense, por ejemplo, que yo esté en una universidad que tenga tanto carreras de ciencias y humanidades, ¿sí? O sea, el punto es, si yo quiero hacer un análisis estadístico, ¿verdad?, en una institución, en una universidad o en una escuela, ¿sí?, y yo quiero saber cuál es el índice reprobatorio en matemáticas, pues desde luego que yo tengo que encuestar únicamente a todas aquellas carreras de la universidad que posean matemáticas. No tiene caso que yo vaya a hacerle el cuestionario a lo mejor a un licenciado en Derecho, a lo mejor a un licenciado en Ciencias de la Educación Física, ¿verdad?, que pues prácticamente no están familiarizados y no llevan pues este tipo de cursos, ¿verdad? O sea, lo que vamos es, tú te centrarías en encuestar únicamente a todas las carreras, ¿verdad?, que lleven matemáticas. Estaríamos hablando de los que estudian la carrera de matemáticas, de los que estudian la carrera de física, de los que estudian alguna ingeniería, los que estudian actuaría o aquellas carreras que llevan prácticamente materias de matemáticas. Desde luego no vas a andar entrevistando a carreras que ni siquiera llevan matemáticas, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere con pulir un poco más la población. Y desde luego, ¿no? Si a lo mejor yo quiero hacer un estudio nada más para preguntar cuál es el juguete favorito, ¿no?, que más utiliza algún niño o los hijos, pues desde luego que mi población iba a ser el conjunto, pues prácticamente de todos los niños menores o iguales a lo mejor de 8 años, ¿no?, para abajo, ¿no? Entonces, siempre hay que ir puliendo muy bien la definición, pues precisamente de población y que ésta sea lo más coherente, ¿no?, posible, ¿no?, en ese sentido. ¿Sale? Bien. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Sale? Definición 1.2. Y esta definición es sumamente importante. ¿Sale? ¿Qué es una unidad de observación? ¿Sale? Mucho cuidado. Me dice que es un grupo de elementos de una población de la cual se tiene o es posible obtener su información de manera conjunta. ¿Sí? Mucho cuidado, ¿eh? Esta definición es muy importante. ¿Sale? Me está diciendo prácticamente que una unidad de observación es el medio, ¿sí? Es el medio del cual tú puedes obtener toda la información que deseas de forma conjunta, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene algo, ¿no?
Imagínense, por ejemplo, ¿sí? Que yo estoy interesado, ¿sí? Ojo, voy a poner un ejemplo sencillo y uno difícil. Imagínense que yo estoy interesado, por ejemplo, en preguntarle a usted algo que a mí me interese, ¿sí? Algo que me interese, ¿sale? Una característica de interés, ¿sale? Imagínese que yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuál es el nombre, sí, de su novia? ¿Sale? Eso, directamente. Ahora, quiero que observe lo siguiente. Esa pregunta no me la puede responder nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo sabe su papá, su hermano, sus amigos o sus amigas, pero como yo no conozco a sus familiares, muy difícilmente alguien me va a responder esa pregunta. En ese caso, ¿sí? Usted es la unidad de observación, porque usted es la única que me puede dar esa información a mí, ¿sí? Porque la definición nos dice que una unidad de observación es ese medio, ese elemento o ese grupo de la población de la cual yo puedo obtener la información que quiera de manera conjunta. De la misma forma, si yo le pregunto a usted cuál es su fecha de nacimiento, usted sería mi única unidad de observación, porque podría ser a lo mejor su papá, su mamá, su hermano, su amigo, lo que sea, pero yo no los conozco. Mi único medio de donde yo puedo obtener esa información es encuestándola a usted, ¿no? Y usted es la única que me daría prácticamente esa información, ¿sale? Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿sale? Ahora voy a ir subiendo el grado de dificultad en elementos. Ahora, plantéese la siguiente situación. Hay tres candidatos que van para, no sé, para la presidencia o van para, a lo mejor, para ser presidente municipal, ¿no? Voy a poner un caso hipotético. Supongamos que tenemos tres candidatos que van a ser, pues prácticamente cualquiera de los tres presidentes del país de México, ¿sale? Voy a mencionar tres nombres al azar. Supongamos que a lo mejor son el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Ricardo Anaya, ¿no? Los candidatos. Y no sé, por ejemplo, podríamos meter a lo mejor por ahí Felipe Calderón, por decir, tres nombres, ¿sale? De candidatos que en algún momento fueron ahí, que estuvieron ahí, ¿vale? Ahora, imagínense que, por ejemplo, yo estoy interesado en la variable de preferencia electoral, es decir, a mí me interesa saber por quién quiere votar la gente, ¿no? Ahora, se plantea uno la pregunta, ¿de dónde, sí? ¿De dónde yo voy a obtener toda esa información de manera conjunta, sí? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el candidato, sí, favorito de toda la población? En este caso de todo el país, ¿verdad? En ese caso, observe que la unidad de observación serían las casillas electorales, porque las casillas electorales, pues prácticamente van a tener papeletas en donde el día de la elección todas las personas fueron y eligieron a su candidato y tacharon esta papeleta o boleta y la metieron en una caja, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí, las casillas electorales serían prácticamente mi unidad de observación. Porque en una casilla electoral, pues desde luego, yo nada más voy a sacar las papeletas, las voy a ir separando y voy a ir viendo cuál es la preferencia, ¿sí? De toda la población y cuál es el candidato que mejor les agrada, ¿sí? Ese es otro ejemplo, ¿sale? Entonces, ojo, ¿por qué las casillas electorales aquí fueron la unidad de observación? Porque la unidad de observación no necesariamente tiene que tener vida, como en el primer ejemplo en donde yo le pregunté a usted. No, puede ser simplemente un grupo de elementos de donde yo pueda obtener toda la información de manera conjunta, ¿sí? Ahora, ¿vale? Otra pregunta, otro ejemplo, ¿sí? Y este viene aquí chido. Imagínese, por ejemplo, que yo quiero hacer un análisis estadístico, ¿sí? En donde yo quiero estudiar, ¿sí? El comportamiento, ¿sí? De las temperaturas máximas y mínimas del estado de Oaxaca. Es decir,
las olas de calor o las heladas, cómo se comporta la temperatura en las 7 regiones, ¿sí? Prácticamente de Oaxaca, ¿sale? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿De dónde yo voy a obtener toda esa información? ¿Sí? Porque si yo quiero hacer un estudio o un análisis de las temperaturas máximas del estado de Oaxaca, yo tendría prácticamente de alguna u otra forma tener todas las temperaturas diarias, ¿verdad? De las temperaturas que ocurren en un cierto lugar o en una cierta zona de Oaxaca. Observe que en este caso, ¿sí? Mi unidad de observación son las estaciones meteorológicas. Porque ¿quién mide la temperatura diariamente? Las estaciones meteorológicas, ¿sí? Y más aún, o más precisamente, ¿de dónde yo puedo obtener estos datos? ¿Sí? Existe una página de internet que se le conoce con el nombre de la CONAGUA, por sus siglas, y es una página de México en donde usted puede encontrar toda la información referente a sismos, terremotos, inundaciones, precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, velocidades de viento, etcétera. ¿Sí? La Conagua es una página en Internet especial para que usted pueda obtener los datos y la información, ojo, de cualquier fenómeno natural que a usted le interese estudiar. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que en esa página usted puede encontrar las temperaturas máximas diarias del lugar que usted quiera, la cantidad de precipitación diaria del lugar que usted quiera, la magnitud con la que ocurren ciertos sismos y terremotos en el lugar que usted quiera. Por lo tanto, si yo necesito información o realizar un análisis estadístico de algún fenómeno natural en específico, en este caso, esa página electrónica es tu unidad de observación, porque ese es el medio del cual tú vas a obtener toda la información que tú desees. ¿Me entiendes? Y existe su contraparte. Si tú estás interesado en estudiar algún fenómeno económico, como podría ser los ingresos mínimos o máximos diarios que tienen las personas en promedio, si tú estás interesado en saber cuánto se ha devaluado la moneda, ¿no? Hasta la fecha de hoy, cómo es la comparación del dólar con el peso mexicano, si estás interesado a lo mejor en saber cuál es el lugar más turístico de todo el país de México, si estás interesado en saber cuál es la moda, a lo mejor en ropa, en tenis, etcétera, o la marca que más se utiliza, existe pues precisamente, ¿verdad? Una página que se centra en almacenar información de fenómenos ya no naturales, sino fenómenos sociales, políticos y económicos. Y ese es el INEGI. Otra página también que está en internet. Si tú quieres saber información a lo mejor acerca de cuáles son los ingresos mínimos y máximos promedios en las familias mexicanas, si quieres saber a lo mejor cuántas personas en el país de México sufren en pobreza extrema o tienen o prácticamente la canasta básica no les alcanza ni para que coman carne, puro arroz o frijol y todo ese tipo de cosas, lo encuentra en la página de del INEGI y ahí se puede descargar todos los datos que usted quiera, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis estadístico de algún fenómeno político, de algún fenómeno natural o de un fenómeno social, mi unidad de observación sería una página electrónica nuevamente, que sería prácticamente el INEGI. ¿Por qué? Porque esa página me daría toda la información que yo necesito para realizar mi análisis estadístico, ¿sí? Conclusión, ¿qué es una unidad de observación? Es una persona, un objeto, una página electrónica o un grupo de estos de la cual yo voy a obtener toda la información, es decir, todos los datos que yo necesito para llevar a cabo un estudio estadístico. La unidad de observación puede ser usted misma, puede ser una persona,
puede ser una página electrónica, puede ser un objeto o puede ser algo no, no vivo, ¿me entiende? O sea, ese es el punto, ¿sale? Cualquier cosa que prácticamente le ceda, le dé o le proporcione los datos, recibe el nombre de unidad de observación, ¿sale? Y bueno, algo interesante que quiero mencionar aquí, y eso es algo muy que usted está muy acostumbrada, ¿sí? Todos en algún momento hemos visto que llega una persona del INEGI a nuestra casa, ¿sí? Y esta persona del INEGI nos empieza a hacer un montón de preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, cuántos son los integrantes de nuestra familia, nos pregunta cuántos de esos integrantes trabajan y los otros no, nos preguntan cuál es el grado de escolaridad mínimo de cada uno de los integrantes de la familia, nos preguntan que si tenemos tele, que si tenemos radio, que si tenemos TV cable, que si tenemos internet. Todas esas preguntas nos hacen, ¿sí? Cuando ven esas personas del INEGI que llegan haciéndonos esas preguntas, es porque se está llevando a cabo en la población total algo que se le conoce con el nombre de censo, ¿sí? El censo no es otra cosa más que una encuesta general que normalmente realiza el INEGI precisamente, ¿no? En general es el gobierno, pero el INEGI es el que encabeza para que pues prácticamente se almacenen esos datos y el gobierno sepa de las necesidades del pueblo, entre comillas, ¿sí? Si vives en pobreza extrema, si no tienes dinero suficiente para que la canasta básica tenga carne o cosas de ese estilo, ¿me entienden? Entonces, el censo, en otras palabras, es una encuesta, ¿sí? Y es un ejercicio en la que prácticamente muchas personas del INEGI llevan a cabo ciertos cuestionarios, ¿no? Para estar al tanto, pues, de las necesidades del país, ¿vale? Ahora bien, presten mucha atención, ¿eh? Fíjese. Vamos a poner algo, un ejemplo interesante. ¿Sale? A ver. Vamos a suponer, ¿sale? Que usted y yo, ¿sale? Vamos a realizar un análisis estadístico en San Bartolo, Coyotepec, ¿sale? Vamos a hacer nosotros queremos saber, a lo mejor, cuántas personas de San Bartolo, Coyotepec, ¿sí? Sufren de diabetes, ¿sí? Ese es nuestro estudio. Nosotros decimos, queremos hacer un análisis estadístico, un estudio, una encuesta, para saber cuántas personas de San Bartolo, Coyotepec, sufren diabetes. Y ojo, nosotros lo hacemos en general, sin importar si sea un niño al que vamos a entrevistar, a un joven, a un adulto o un viejo. Y desde luego, armamos nuestra encuesta de acuerdo a esa enfermedad. A la primera pregunta podría ser, ¿sufre diabetes, sí o no? La segunda pregunta podría ser, ¿tiene algún familiar que sufre diabetes? ¿No? Tercero, podríamos preguntar a lo mejor, ¿no? Si responden que si tienen diabetes, ¿ha utilizado la insulina alguna vez? O sea, la cosa es que nuestro tema central es saber sobre esta enfermedad, sobre la diabetes, y desde luego nuestra encuesta debe de tener preguntas respecto a la diabetes sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, estamos suponiendo que ya nosotros, ya tenemos, ¿verdad? Nuestro tema de estudio, ya somos un equipo y vamos a hacer nuestra encuesta. ¿Sale? ¿Sale? Y ya está. Y mire, por ejemplo aquí, ¿sí? Me acabo de teclear en internet. ¿Sale? La población que hay en San Bartolo, Coyotepec, ¿sí? Y bueno, ¿sale? Quiero que observe lo siguiente, ¿sale? Mire, aquí me aparece prácticamente que San Bartolo, Coyotepec tiene una población, ojo, en el 2005, que fue la última actualización que tiene, de 8.015 habitantes, lo cual ya estamos en el 2023, ¿verdad? Yo creo que ya desde ese último censo, ahorita ya deben de haber unos, el triple por ahí, unos 24.000 y algo de habitantes, ¿sí?
Ahora, aquí es donde entra la pregunta y el problema, ¿sí? Imagínense, nosotros somos dos nada más, usted y yo. Y nosotros vamos a ir a hacer nuestra encuesta, ¿sí? Pero imagínense, tendríamos que encuestar a un total de 24,000 y algo habitantes, ¿sí? Lógicamente, no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es ir al municipio y pedir información ahí en el palacio, en el municipio, que nos proporcionen una lista con las direcciones de todas las 24,000 personas, pues precisamente para que nosotros vayamos entrevistándolas una por uno. Pero aquí es donde entran ciertos problemas. Primero, tendríamos un problema económico, ¿sí? ¿Por qué económico? Porque implica gastos, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues yo vivo aquí en el fraccionamiento La Noria. Yo tendría que estar viajando todos los días a San Bartolo para, y sobre todo, ir buscando las casas de todas y cada una de esas personas a las que yo voy a entrevistar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema económico porque prácticamente sería estar viajando diario, 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 sale a ir a entrevistar pues precisamente a esas personas de San Bartolo. Ahora, segundo, ¿sí? La imposibilidad, ¿sí? Es decir, seamos realistas. Si son 24,000 habitantes y usted y yo somos el único equipo de trabajo, nunca vamos a acabar. Son un montón de personas. A lo mejor para el otro año ya terminamos ya, pero es que ese es el punto, ¿sí? Y luego quiero que observe también que aquí hay un pequeño detalle que no estamos considerando, el tiempo, ¿sí? Lógicamente, ¿sí? Lógicamente, ¿verdad? El tiempo, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro caso el análisis estadístico que yo le estoy planteando a usted es un análisis estadístico que no es de vida o muerte, ¿sí? Es decir, pues nosotros nada más por curiosidad vamos a ir a preguntar si la persona padece diabetes, sí o no. Pero hay análisis estadísticos que no se pueden dar ese lujo de tiempo. Y le coloco un ejemplo muy sencillo. Cuando entró lo de la pandemia, ¿sí? ¿Cuántos infectados y muertos no habían diariamente? ¿Sí? Y se hicieron bastantes análisis estadísticos para que se pudiese modelar la rapidez con la que la gente se contagiaba y para que se pudiese predecir un estimado diario, semanal, mensual de cuánta gente muerta iba a resultar al final de ese periodo de tiempo. ¿Y usted cree que los estadísticos se iban a dar ese lujo de que, te entrego el análisis y mis conclusiones dentro de un mes? No, los análisis y las conclusiones se entregaban diariamente, desde luego, porque tenían un conjunto o un grupo, un equipo de trabajo, uno, sumamente amplio, ¿sí? Y dos, ¿vale? Eficaz, ¿sí? Porque se supone que esa información la pedía el presidente o los secretarios de salud y era de ya, ¿sí? Si lo necesitaba era de, a ver, mándenme los datos de cuánto contagio hay, por ejemplo, en el estado de Coahuila o en el estado de Zacatecas o en el estado de Oaxaca. Era de que aquí fue un trabajo en conjunto también para la rapidez, ¿no? O sea, eso es algo también muy importante que usted debe de tener presente ahí cuando se va a trabajar con la estadística, ¿sí? O sea, aquí era fácil ahí para el presidente porque el presidente pues tiene a sus ojos que son pues prácticamente los gobernadores, ¿no? O sea, mandaba a llamar al gobernador de Coahuila, mándame información de cuántos muertos, cuántos contagios. Le mandaba a llamar al gobernador de Sonora y ahora le mándame cuántos muertos, cuántos contagios, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es, cuando se realiza una encuesta o un análisis estadístico, ¿sí? Hay muchos factores que son importantes, factores económicos, si te va a alcanzar el dinero para que tú puedas terminar ese análisis estadístico, factores de imposibilidad, ¿sí?
como podría ser, por ejemplo, el tiempo. A lo mejor no tengo el tiempo necesario ni el equipo de trabajo, porque una imposibilidad para el caso hipotético que yo le puse es que usted y yo somos dos nada más, ¿no? Y tenemos que entrevistar a 24,000 y algo personas de San Bartolo. De que podemos terminar, pero a lo mejor en unos 7 meses, ¿no? Ir de forma lenta. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con esto que le acabo de decir? ¿Sí? Que tú puedes saber bien cuál va a ser tu análisis estadístico. Es decir, tú ya puedes tener tu análisis estadístico. ¿Sale? Es decir, tú puedes decir prácticamente, este es mi tema central y este es el análisis estadístico que quiero yo hacer. Puedes elegir tu población sin ningún problema, ¿sí? Tú puedes decir, no, pues yo quiero la población de la Ciudad de México, del municipio de Jojo, de San Bartolo, quiero un pueblito, una ciudad, lo que ustedes quieran, ¿sí? No pasa nada. Pero el punto es, ¿qué ocurre cuando esa población es muy grande, ¿sale? Entonces aquí entra, ¿sí? Un concepto muy importante, ¿sí? Y quiero que observe lo que nos dice esto. Por diversas razones que pueden ser económicas, técnicas, de imposibilidad, no es posible a veces llevar a cabo mediciones, en otras palabras, encuestas, en todos los elementos de la población, de modo que debemos escoger únicamente algunos elementos y de estos obtener sus características, ¿sí? A lo que vamos es, en estadística se define un concepto que se conoce con el nombre de muestra, ¿sí? ¿Qué es la muestra? La muestra es un pequeño subconjunto que se selecciona de forma estratégica dentro de una población. La muestra siempre va a ser más pequeña que la población y el objetivo de la muestra es que prácticamente, uno, no te tome mucho tiempo encuestar a tu población de estudio, dos, no gastas mucho dinero y tres, desde luego, sale la palabra imposibilidad de realizar ese análisis estadístico, ¿sí? Desaparece. Es decir, del conjunto de 24,000 habitantes de San Bartolo Coyotepec, supongamos a lo mejor que nosotros elegimos una muestra de 500 personas y únicamente a esas 500 personas me las entrevisto. ¿Y a poco no nos conviene? Pues nos conviene bastante. Es una diferencia brutal, ¿verdad? Entrevistar a 24,000 personas que entrevistar únicamente a 500. Nos tocaría de 250 a 250 cada quien y desde luego nos lanzamos automáticamente a encuestar, ¿sí? Entonces, geométricamente así es como se ve, ¿sale? Mire, aquí está. Voy a subir tantito acá, esta parte y aquí está, ¿sale? Mire, aquí está, ¿sale? Nos dice la definición, ¿sale? La definición 1.3. ¿Qué es una muestra? Me dice, una muestra es cualquier subconjunto de la población, ¿sí? Y nos dice que al número de elementos de una muestra se le llama tamaño de la muestra. Además, una muestra representativa es una muestra de un tamaño relativamente apropiado que ha sido seleccionada por procedimientos aleatorios y las características que se observan en ella corresponden a la de la población de la cual se extrajo, ¿sí? Y ahí está, mire, geométricamente así es como se ve, ¿sale? Vamos a suponer que el círculo grandote de la figura 1.1 es la población y lo que se hace es que se elige una muestra. La muestra es un subconjunto de la población, es decir, un trozo pequeño que yo selecciono, pues precisamente de la población para que yo la pueda entrevistar, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? De ahora en adelante, si ya tenemos el tema en cuestión,
es decir, lo que yo quiero analizar, y ya sé cuál es la población de estudio, siempre de esa población de estudio vamos a tomar un pequeño subconjunto al cual sí vamos a entrevistar, ¿sale? Ahora, algo muy importante, ¿sí? Nos dice que una muestra debe cumplir con una condición fundamental. Debe garantizar representatividad. Por tanto, tiene que reunir las mismas características de la población. Esto último, lo único que nos está diciendo es que también el hecho de que se introduzca el concepto de muestra no quiere decir que vamos a ser flojos, ¿sí? Es decir, tampoco se vale exagerar, ¿no? Que a lo mejor nosotros digamos, tengo 24,000 habitantes, voy a tomar una muestra de 3 y solo a 3 voy a entrevistar. Pues no, lógicamente no, ¿no? O sea, tienes que tomar sí un subconjunto, pero un subconjunto representativo, es decir, que si bien sea pequeño, pero no tan pequeño respecto a la cantidad que era en la población, ¿sí? Por ejemplo, pues yo le dije ahorita que si tenemos a lo mejor por ahí una población de unos 16,000, pues podemos tomar unos 500 habitantes para entrevistarlos. De la misma forma, si a lo mejor ya el municipio de San Bartolo ya tiene 24,000 habitantes, pues yo creo que con unos 1,000 es suficiente, ¿sí? Es tomar un subconjunto, pero no tan pequeño, ¿sale? Entonces ya está, ¿sale? Entonces, hasta el momento, ¿sí? En conclusión, nos dice, el investigador se hace preguntas sobre las características y comportamiento que puede tener una determinada población. Para ello obtiene una muestra representativa y en ella realiza los estudios, obtiene resultados y hace conclusiones que permitan establecer con determinada seguridad que lo encontrado en la muestra ocurre también en la población. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora bien, ¿vale? Quiero que preste mucha atención aquí, señorita, ¿sí? Hace rato dijimos que si yo tengo una población, yo puedo elegir un subconjunto de la población, el cual se llama muestra, ¿sí? Resulta que existen programas, ¿sí? Algoritmos, para ser preciso, que te eligen a los elementos de la población. A esta metodología se le conoce con el nombre de muestreo, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. El muestreo consiste en recopilar información confiable de una población, utilizando técnicas que garanticen esta condición. Para ello, deben cumplirse requisitos como el número adecuado de datos, la idoneidad en la recopilación de los datos, ¿sí? Garantizar que para obtener los datos no se haya realizado manipulación alguna, entre otros, ¿sí? Además, nos dice que el establecer el número adecuado de datos depende de varios aspectos. Entre ellos tenemos cuánto margen de error se permite, qué nivel de confianza se desea para el análisis. Y este tema obviamente se va a profundizar más adelante cuando se aborden temas referentes a la estadística inferencial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en otras palabras, lo único que quiero que se quede es que el muestreo es una técnica, ¿sí? O un algoritmo, un programa que te selecciona la muestra. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos ser, ¿cómo decirlo? No podemos ser aleatorios, ¿sí? Es decir, no podemos ser eh, imparciales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, para que me explique a qué me refiero con esto. Si yo coloco a 10 personas y dentro de esas 10 personas está prácticamente 3 de sus amigos y yo le pido que elija a su equipo de trabajo entre esas 10 personas, lógicamente usted no va a elegir a las personas nuevas. ¿Por qué?
porque a lo mejor conoce a sus amigos, porque ya conecta con ellos, ¿verdad? Y los va a seleccionar porque ya los conoce, le da confianza. Pero eso es no ser imparcial, ¿sí? Es ser imparcial, ¿sí? En otras palabras, usted no sería justa ni sería aleatoria, ¿sí? A lo que yo voy es que imagínense que yo tengo la lista que me proporcionó el municipio de las 24,000 personas que existen en San Bartolo, Coyotepec. Y ahora imagínense, se supone que si yo voy a elegir una muestra de 500, tendríamos de alguna u otra forma que seleccionar, ¿verdad? Una cantidad de 500 personas, pero de forma imparcial y de forma equiprobable. El ser humano por naturaleza no es imparcial ni es equiprobable, ¿sí? Es decir, a lo mejor si soy muy flojo, palomeo a las primeras 500 personas de la lista, ¿sí? En cambio, el muestreo son prácticamente técnicas de computación que lo que hacen es, le metes todos los nombres, ¿sí? O los datos en una hoja de Excel y este programa lo que hace es que te selecciona de forma aleatoria, de forma imparcial, ¿sí? Y de forma equiprobable a las 500 personas que usted y yo vamos a entrevistar. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, el muestreo es una técnica que te permite seleccionar tu muestra a las personas a las que nosotros vamos a entrevistar, ¿sale? Bien, y una vez entendido eso, ahora sí vamos a entrar con un siguiente concepto. ¿Qué son las variables? ¿Qué son los datos? ¿Sí? Y aquí ya se empieza a poner un poquito más interesante la cosa, ¿vale? Mire, la definición 1.15 nos dice lo siguiente. Nos dice, una variable es una característica de interés que posee cada elemento de una población y que podemos medir. ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo. ¿Vale? Entonces, lo que me está diciendo esto, ¿sí? Es que una variable es una característica de interés que posea un elemento de una población que a mí me interese medir o que a mí me interese preguntar, ¿sí? Más fácilmente, señorita, resulta que una variable, ¿sí? En estadística descriptiva, la podemos considerar simplemente como una pregunta, ¿sí? En otras palabras, cuando yo utilice la palabra variable, usted lo único que debe de hacer es asociarla, ¿sí? Como una pregunta, ¿sale? Como una pregunta. Y entonces, para que quede más claro, aquí me va a entender. Voy a poner un montón de ejemplos, ¿sale? Mire, vamos a considerar primero una población de personas. Ojo, una población de personas, ¿sale? Ahora bien, ¿sale? Aquí es donde yo le digo, ¿qué nos podría interesar a nosotros medir, verdad? En una población de personas. Pues demasiadas cosas, ¿sí? Primero, ¿sale? Primero, pues a mí a lo mejor me interesaría, ¿no? Preguntarle a las personas, porque recuerden que una variable es una pregunta. A lo mejor yo estoy interesado que en una población yo pueda preguntar la variable, ¿cuántos años tienes? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Es una variable. Es decir, una pregunta que le puedo hacer a los elementos de una población, ¿sí? Pero también podría preguntarle cuál es tu estado civil, ¿verdad? A lo mejor casado, viudo, soltero, no sé. Podría preguntar la variable cuánto mides, ¿no? O cuál es tu estatura. Podría preguntar a lo mejor, ¿eres fumador o no? Podría preguntar la variable, a lo mejor, ¿tienes hijos? O podría preguntar muchas variables, ¿sí? Una variable dentro de una población es una pregunta, es muy simple, ¿sí? Entonces,
Ahorita podemos decir un montón de variables sin parar, ¿sí? Si tienes una población prácticamente de seres humanos, desde luego que puedes hacer un montón de preguntas, ¿no? Podrías preguntar a lo mejor a un elemento de esa población, que desde luego sería una persona, y esta persona podría ser chico o chica, ¿sí? Adulto, un adulto, o un anciano o una anciana, ¿sí? Y hay un montón de variables, y voy a dar varias al azar. ¿Cuál es tu religión? Podríamos preguntar eso. Podríamos preguntar cuál es tu sexo, podríamos preguntar cuál es tu color de ropa favorita, cuál es tu fruta favorita, cuál es tu canción favorita, ¿sí? ¿Cuál es la marca de ropa que normalmente compras o cuál es la marca de cerveza que tomas? Todas son variables. El concepto de variable no se restringe al ámbito matemático, no, es en general, ¿sí? Todos son ejemplos de variables y podríamos decir esas más variables. Hay bastantísimas, ¿sale? Y después de que ya comprendimos, ¿verdad?, qué es una variable, ¿sí? Quiero dejar en claro algo, ¿sí? Fíjese, en este caso, en estos primeros ejemplos, yo consideré una población de seres humanos. ¿Qué pasaría si yo considero una población de animales? ¿Sí? Si yo tengo una población de animales, ¿qué variables podría estar yo interesado en preguntar? ¿Verdad? Pues podría preguntar a lo mejor, ¿verdad?, si ese animal se encuentra en peligro de extinción, ¿sí? Lógicamente no te vas a acercar al animal y le vas a decir, oye, ¿estás en peligro de extinción? Pues no, porque no te va a responder. El animal no se puede comunicar. Sin embargo, ahí es donde entra el rol de lo que platicábamos de unidad de observación. Y desde luego que hay alguien que posee esa información, ¿sí? Si considero un conjunto de plantas, podría estar también interesado en las variables si esas plantas se encuentran en peligro de extinción o no. Pero también podría yo preguntar si a lo mejor esas plantas, ¿verdad?, poseen o no alguna propiedad medicinal, ¿sí? Entonces, simplemente te ubicas en una población, ¿sale? Y pues prácticamente das un montón de variables, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una población de tornillos? ¿Sí? Si mi población es una población de tornillos, ¿qué variables puedo plantearme? Pues yo podría plantearme la propiedad a lo mejor de si esos tornillos, ¿sí? ¿Cuánto mide el tornillo? ¿Sí? Y desde luego no te vas a acercar y le vas a decir al tornillo, oye, ¿cuánto mides? Porque el tornillo desde luego no te va a responder. Pero pues te agarras un flexómetro, una regla y lo mides y se acabó, ¿sale? Entonces, ese es el punto, ¿sale? Entonces, la población puede ser lo que sea y la variable puede ser la que mejor te guste, ¿sale? Ahora, aquí entra algo sumamente importante, ¿sí? Una variable, acabamos de decir que es una pregunta, ¿sí? En estadística, nosotros vamos a definir o nosotros vamos a llegar al acuerdo, ¿sí?, de que la respuesta a una variable es lo que le llamamos dato, ¿sí? La respuesta a una variable es un dato, ¿sí? Para nosotros va a ser un dato, ¿sí? Ejemplo, ¿cuántos años tienes? Variable. 12 años, 13 años, 15 años, 16 años, datos, ¿sí? Si yo pregunto, ¿cuál es tu religión? Variable, porque es una pregunta. Cuando me dicen católico, cristiano, budista, mormón, testigo de Jehová, es el dato, porque es la respuesta. El dato es la respuesta. Si me preguntan a lo mejor
¿cuál es tu color favorito? Y esa es la variable. Cuando yo respondo azul, marino y rojo, ese es el dato, ¿sí? Si yo le pregunto a una familia, ¿cuántos hijos tienes? Esa es la variable. Cuando la familia me responde 3 hijos, ese es el dato, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿sale? Entonces, quiero que observe acá un pequeño ejemplo en la tabla 1.1, ¿sí? En la tabla 1.1, quiero que observe que se entrevistaron a 5 personas, ¿sí? 5 personas. Se entrevistaron 5 personas, ¿sale? Pero esas 5 personas que se entrevistaron, se les preguntó, ¿sí? 4 variables, ¿sí? Quiero que observen las 4 variables que estábamos interesados sobre esas 5 personas, ¿sale? Tenemos la variable edad, tenemos la variable sexo, tenemos la variable peso y tenemos la variable estatura, ¿sí? Entonces, quiero que observen la primera columna. En la primera columna tengo prácticamente num de número, ¿sale? Y aparecen enlistadas, pues prácticamente las 5 personas que se supone que se entrevistaron, ¿sale? Y entonces, la persona número 1, ¿verdad? Respondió que tenía 25 años de edad, ¿sí? Nos dijo que su sexo era masculino, nos dijo que prácticamente su peso era de 65 kilos y nos dijo que su estatura era de 170 centímetros, ¿vale? Eso. Por otra parte, la persona número 2, ¿sí? La persona número 2 me dijo que tenía una edad de 30 años, que su sexo era femenino, que su peso era de 60 kilos y su estatura era de 160 centímetros, ¿vale? La persona número 5, por el contrario, dijo que su edad era de 25 años, su sexo era femenino, su peso era de 63 kilogramos y su estatura era de 165 centímetros, ¿vale? Entonces, pues ya está, ¿sale? Las preguntas son variables y las respuestas son prácticamente los datos, ¿sale? Bien. Ahora, quiero que observe algo muy importante que ocurre cuando nosotros realizamos una pregunta, ¿sí? Fíjese, cuando nosotros hacemos prácticamente una pregunta, esta pregunta te puede arrojar dos tipos de datos, ¿sí? Te puede arrojar un tipo de dato numérico, ¿sí? O te puede arrojar un tipo de dato que no sea numérico, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a considerar lo siguiente, ¿sale? Si yo utilizo la variable, ¿no? ¿Cuántas personas ingresaron a lo mejor en la tienda, ¿no? Este día. El dato es numérico, ¿verdad? Vamos a decir 5 personas, 10 personas, 20 personas, 15 personas, etcétera, ¿sí? El dato es numérico. Pero si, por ejemplo, le preguntas a una persona cuál es tu fruta favorita, pues desde luego que no tiene contexto que nos vaya a responder, pues precisamente con en este caso, ¿verdad? No nos pueden responder con un número, ¿no? Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas, es como se dan las clasificaciones,
¿sí? Resulta que dependiendo al tipo de dato, una variable se puede clasificar en cuantitativa o en cualitativa, ¿sale? Entonces, observación, ¿sí? Observe la definición 1.7. ¿Qué nos dice la definición 1.7? Nos dice, una variable es cuantitativa si sus valores son números y representan una cantidad, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué es una variable cuantitativa? Porque la respuesta es un número, ¿sí? 18 años, 17 años, 27, 54. La variable ¿cuánto pesas? Lógicamente también es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta es numérica, es un número. Si yo pregunto cuánto mides, también es una variable cuantitativa, porque la respuesta es un número, ¿sí? Es un número. De la misma forma, podría hacer la pregunta, ¿no? Al gerente de una empresa o al gerente de Chedraui, ¿no? ¿Cuántos clientes entran al día? ¿No? Y la respuesta, lógicamente, va a ser numérica. O si le pregunto a una persona cuántos tacos te comiste en la noche, va a ser numérica, ¿sí? Cualquier pregunta, más formalmente, cualquier variable que arroje como respuesta un dato de tipo numérico, va a recibir el nombre de variable cuantitativa, ¿sí? Sin embargo, ¿vale? Bueno, antes de pasar, quiero que observen algunas cosas. El número de hijos en una familia, variable cuantitativa. Porque la persona te va a responder, no tengo ningún hijo, que es 0. O te puede responder, tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, etc. La respuesta es numérica. La longitud de un tornillo, ¿sí? La longitud de un tornillo es una variable cuantitativa de ley. ¿Por qué? Porque la respuesta es numérica. Lógicamente no te vas a acercar y le vas a preguntar al tornillo, oye, ¿cuánto mides? ¿No? Pero vas a agarrar una regla, un flexómetro y vas a medir el tornillo y vas a obtener ese dato, ¿verdad? La cantidad de desperfectos de un artículo, ¿no? Es decir, cuántas imperfecciones tiene un artículo, 2, 3, 0, 1, 2, lo que sea. El número de años cumplidos, ¿sí? Son ejemplos, pues, de variables cuantitativas. Incluso podríamos poner como ejemplo de una variable cuantitativa, ¿sí? El tiempo de vida, ¿verdad? De una computadora. Es decir, todas las computadoras en algún momento fallan y se empiezan a apagar. El tiempo de vida de una computadora es prácticamente un ejemplo, ¿sí? De una variable, pues prácticamente cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta, el dato, es de tipo numérico, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sale? Pero ahora existe todo lo contrario, ¿sí? Existen algunas variables, ¿sí? Que prácticamente no te arrojan un valor numérico al momento de responderlas. Estas variables reciben el nombre de variables cualitativas, ¿sí? Estas variables cualitativas se caracterizan porque sus valores, o sea, sus respuestas, representan una cualidad, un atributo o una categoría, ¿sí? En otras palabras, si una pregunta no te arroja como respuesta, ¿sí? Una cantidad numérica, esta variable recibe el nombre de variable cualitativa, ¿sí? Cualitativa, ¿vale? Bien. Y entonces, ¿sí? Quiero que observen que aquí nos dan algunos ejemplos de variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, la religión de una persona, ¿sí?
Si yo le pregunto a una persona cuál es tu religión, lógicamente la respuesta no va a ser de tipo numérica, ¿verdad? La respuesta automáticamente va a ser ¿qué? Pues la respuesta va a ser prácticamente, no, pues tengo, soy católico, soy mormón, testigo de Jehová, soy cristiano, soy budista, soy islámico, lo que quieran. Pero la respuesta no es numérica, ¿sí? Por lo tanto, es una variable cualitativa. De la misma forma, el sexo. Si tú preguntas cuál es el sexo o cuál es tu sexo, pues la persona te va a responder masculino o femenino. La respuesta no es numérica, por eso es cualitativa. ¿Sale? Quiero que observe que también, pues prácticamente podríamos preguntar cuál es tu preferencia por algún candidato en un proceso de elección, ¿verdad? Pues son variables cualitativas, porque si a ti te preguntan, oye, ¿cuál es el candidato, tu candidato favorito en un proceso de elección? Pues tú vas a decir el nombre, a lo mejor el candidato Pedro, el candidato Luis, el candidato José. La cosa es que, pues prácticamente, ¿verdad? La respuesta no es de tipo numérico. Y desde luego, tú podrías preguntar, por ejemplo, a una persona cuál es el lugar de nacimiento y desde luego que también es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta, el dato, no es de tipo numérico. A lo mejor vas a decir, no, pues nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o nací en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, o en el DF, etcétera, ¿no? Simplemente son respuestas que son de tipo no numérica, ¿sí? Y pues ya está, ¿sale? Y desde luego hay un montón de variables cualitativas, puedo ahorita pues decir varias, ¿sale? Y pues podrías preguntar cuál es tu platillo favorito que te gusta comer, podrías preguntar cuál es tu postre favorito, podrías preguntar cuál es la materia a lo mejor que más odiaste cuando estudiaste en la universidad, cosas de ese estilo, o sea, cualquier pregunta, ¿sí? Cuya respuesta no sea de tipo numérico, quiere decir que es una variable cualitativa, ¿sale? Bueno, aquí coloqué un pequeño diagrama, ¿sale? El diagrama, ¿sale? Y este pequeño diagrama quiero que observe, ¿sale? Que tiene la clasificación de las variables, ¿vale? Tengo ahí una variable, ¿sale? Y la variable prácticamente se bifurca, ¿sale? Y estaríamos prácticamente considerando, ¿sale? Una variable cualitativa, ¿sí? Que ya vimos que era, y una variable cuantitativa. Pudiésemos decir que prácticamente esa es la primera división, ¿sí? Sin embargo, no es así. Resulta que existen dos divisiones más, ¿sí? Y estas dos divisiones más son sumamente importantes, ¿sí? Y es que resulta que la variable cuantitativa, que ya sabemos que arroja como respuesta una cantidad numérica, se divide en discreta y se divide en continua, ¿sí? Por ahora nos vamos a olvidar un poquito en las variables cualitativas y nos vamos a centrar en las variables cuantitativas, discretas y continuas, ¿vale? Y entonces quiero que observe lo siguiente. Definición 1.9, ¿sale? Definición 1.9. En la definición 1.9 nos dicen lo siguiente. Nos dice, una variable cuantitativa es discreta, ¿sí? Una variable cuantitativa es discreta si el conjunto de todos sus posibles valores tiene un número finito de elementos, o bien es infinito, pero se pueden numerar uno por uno de acuerdo al conjunto de los números naturales, ¿sí? Si usted recuerda de su curso de álgebra o de aritmética, el conjunto de los números naturales es el conjunto de los números formados por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, así sucesivamente. El conjunto de los números naturales está formado por todos los números enteros positivos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10.
el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bla, bla, bla. ¿Sale? Y aquí es donde entra esta parte, ¿sí? De otra manera, para que pueda captar esto más rápido, una variable cuantitativa va a ser discreta cuando sus posibles valores, ¿sí? Cuando sus posibles valores sean puros números enteros positivos, ¿sí? Esa es la definición, ¿vale? Entonces, una variable cuantitativa es discreta si los posibles valores que puede tomar la respuesta son números enteros, ¿sí? Números enteros positivos. Por ejemplo, ¿por qué el preguntar cuántos años tienes es una variable cuantitativa discreta? Porque la respuesta solo toma como posibles resultados puros números enteros. Puedes decir, tengo 0 años si es un bebé y apenas tiene 3 meses de nacido. Puedo decir, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 70 años, 120. ¿Cuáles son los posibles valores que está tomando esta variable cuantitativa llamada cuál es tu edad? Puro número entero. Por lo tanto, es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Si yo le pregunto a una familia cuántos hijos tienen, esa también es una variable cuantitativa de tipo discreta. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar esa pregunta? Pues 0, ¿verdad? Si no tiene ningún hijo, puede tomar el valor de 1, si tiene un hijo, 2, si tiene 2 hijos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente, los que sean. Pero el punto es que esa variable solo está tomando valores, ¿sí? Enteros, ¿sí? Valores enteros, nada más, ¿sale? Entonces, pues ya tenemos esa parte, ¿sale? Y bueno, aquí vienen un montón de ejemplos, ¿no? Nos dice el número de hijos de una persona, el número de años promedios que le quedan por vivir a una persona, ¿no? Eso también es un ejemplo de una variable cuantitativa discreta. Porque no sé, a lo mejor a mí me queden nada más 1 año de vida, 2 años de vida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a lo mejor hasta 30 años de vida. Pero el punto es prácticamente que los posibles valores que puede tomar esa variable son enteros. Eso es lo que importa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos colocan número de pruebas aplicadas, ¿no? Ahí lo podríamos cambiar un poquito como número de vacunas aplicadas por COVID alrededor del mundo, ¿no? Eso es, todavía puede tomar valores grandísimos, porque pues prácticamente se vacunaron, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 1 millón de personas, ¿no? O sea, toma valores enteros, ¿no? Quiero que observe también de la misma forma que también, por ejemplo, aquí nos dice, ¿sí? Lo siguiente, ese está bueno, número de aciertos o errores, ¿sí? Si presentamos, por ejemplo, un examen de 10 preguntas, ¿sí? Desde luego que el número de aciertos o errores es prácticamente una variable cuantitativa, ¿sí? Que obviamente es de tipo discreta. ¿Por qué? Porque en un examen de 10, ¿verdad? De 10 preguntas, ¿cuántas preguntas buenas puedes tener? Pues puedes tener 0 buenas, 1 buena, 2 buenas, 3 buenas, 4 buenas, 5 buenas, 6 buenas, 7, 8, 9 y 10 buenas. Y nada más. Y desde luego que son prácticamente, ¿verdad? Puros valores enteros, que eso es lo que nos importa, ¿sí? Y aquí lo remarco, o sea, eso es algo importantísimo que debe de quedar. Nos dice, en otras palabras, este tipo de variables son aquellas donde siempre sus valores sean exclusivamente números enteros y no números decimales. ¿Sale? Y ya está. Entonces, ya tenemos esa parte, ¿sale? Importantísima. Ahora, quiero que observe algo curioso, ¿sale? Por ejemplo, aquí nos colocan otra variable, ¿sale?
que dice número aproximado de cigarrillos que una persona fumadora ha consumido en toda su vida hasta el momento del estudio, ¿sí? Número aproximado de cigarrillos que una persona fumadora ha consumido, ¿sí? En toda su vida hasta el momento del estudio, ¿sí? Entonces dice número aproximado de cigarrillos que una persona fumadora ha consumido en toda su vida hasta el momento del estudio. Este es un ejemplo de una variable cuantitativa discreta también, porque pues es lógico, no puedes contar con puros números enteros el número de cigarrillos que una persona fumadora ha consumido en toda su vida hasta el momento del estudio, ¿verdad? A lo mejor si la persona empezó a fumar ayer, pues a lo mejor se ha fumado 2 cigarros, ¿no? Pero a lo mejor si la persona ya tiene un mes fumando, pues a lo mejor ya debe llevar unos 500, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, a lo mejor la persona es compulsiva y tiene que estarse fumando hasta 2 cajetillas diarias, pues no manches, ese número se eleva grandísimo. O sea, lo que vamos es que esa variable que tengo subrayada en azul puede tomar un sinfín de valores, ¿sí? Demasiados valores, ¿sale? Pero puro entero positivo. ¿Sale? Y luego viene la definición 1.10, ¿sale? En la definición 1.10 nos dice que una variable cuantitativa es continua si puede tomar todos los valores dentro de un intervalo A, B de números reales y no toma valores aislados. En otras palabras, ¿sí? Para que no se me confunda y no se me meta en tantos conflictos. Así como una variable cuantitativa discreta era una variable que solo podía tomar como posibles valores números enteros, ¿sí? Una variable cuantitativa continua, ¿sí? Es aquella que puede tomar como posibles valores no nada más números enteros, puede tomar números decimales, números enteros negativos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué la altura y el peso son ejemplos de variables cuantitativas continuas? Porque esas variables no necesariamente van a tomar puros valores enteros, ¿sí se da cuenta? O sea, la altura. Cuando tú le preguntas la altura a una persona puede medir, por ejemplo, 100 centímetros, ¿sí? Pero también la persona te puede dar, pues, prácticamente su medida en términos de metros. Una persona puede medir 1.48 metros, ya están las decimales. 1.55, 1.72 metros, 1.99 metros, ¿sí? Dado que esa variable estatura se mete con números decimales, obviamente que pues es una variable cuantitativa continua, ¿sí? De la misma forma, ¿por qué el peso? Porque el peso tiene decimales. Una persona puede pesar 4 kilos, sí, si es un bebé, desde luego, ¿no? Pero también podría pesar hasta 50 kilos, ¿no? O 52.5 kilos, o 53.9 kilos. O sea, es amplia esa definición, ¿sí? El precio, los ingresos, ¿sí? ¿Por qué son variables cuantitativas continuas? Pues porque los posibles valores que puede tomar un ingreso o un precio, pues varían. Puedo ganar una cantidad cerrada de 3,000 pesos a la quincena, pero a lo mejor y yo puedo ganar una cantidad de 3,789.59 centavos a lo mejor, y ya están los números decimales, ¿sí? Y un ejemplo muy claro de una variable cuantitativa de tipo continua, ¿sí? Todavía más compleja, es la temperatura, ¿sí? Como ustedes saben, las temperaturas, pues prácticamente, ¿verdad? Se pueden medir en grados Fahrenheit, Celsius o Kelvin. Pero además de eso, las temperaturas
pueden ser positivas, ¿sí? Las temperaturas pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿sí? Pueden ser decimales, pueden ser fraccionarias. O sea, ahí hay un ejemplo en donde los posibles valores que puede tomar prácticamente esta variable, ¿sí? Esta variable, pues es amplia, ¿no? O sea, yo puedo prácticamente tener una temperatura en alguna región de 45 grados centígrados, pero también en una región puedo tener una temperatura de 39.5 grados centígrados o de 32.8 grados centígrados, ¿sí? O de menos 55.8 grados centígrados o de menos 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua, ¿sale? Y ya está, ¿vale? Ahora bien, ya que tenemos eso, ¿sí? Para terminar la clase del día de hoy, ¿vale? Voy a definir qué es una variable dicotómica. Bueno, una variable dicotómica en sí es una variable que solo puede tomar como posibles respuestas o resultados dos cosas, ¿sí? Ejemplo de una variable dicotómica es el sexo. ¿Por qué? Porque solo existen dos sexos, masculino o femenino, ¿sale? Y el preguntar cuál es tu sexo es una variable dicotómica porque solo tiene dos posibles respuestas, ¿sí? O dos posibles valores, ¿sí? Las variables dicotómicas normalmente nosotros las condicionamos, ¿sí? Yo te puedo preguntar ahorita, ¿cuál es tu color favorito? ¿El rojo o el azul? Ya te condicioné. O te puedo decir, ¿quién te gusta más, Mariana o Fernanda? Ya te condicioné. O si te digo, ¿quién te gusta más, Pedro o Roel? Ya te condicioné, ¿sí? A dos posibles respuestas. Conclusión, las variables dicotómicas simplemente se aplican a dos posibles respuestas, ¿sí? Entonces, un breve resumen. ¿Qué es una variable cuantitativa? Una pregunta que te arroja como respuesta una cantidad numérica. ¿Qué es una variable cualitativa? Una pregunta que te arroja como respuesta una cualidad, un atributo, una característica. ¿Qué es una variable cuantitativa discreta? Una variable numérica que solo puede tomar como valores al conjunto de los números enteros. ¿Qué es una variable cuantitativa continua? Puede tomar valores enteros positivos, negativos, decimales, etcétera, ¿sí? Y una variable dicotómica que desde luego solo puede tomar dos posibles valores, ¿sale? Muy bien, y entonces, pues ahí ya tenemos esa parte, ¿sale? Muy bien, pues entonces nos vemos el jueves a la misma hora, por favor, señorita, y le envío ahí